Bueno, ¿cuántos sabemos que estamos tratando el tema de reconciliados con la oración? Así es, las oraciones de Jesús estamos tratando. Y les traigo una pequeña historia para que, como a manera de spoiler de lo que vamos a ver el día de hoy. Cuenta que había un granjero, un dueño de granja, que bueno, era reconocido en el pueblo entero, en el barrio ahí, era reconocido porque tenía una autoridad impresionante sobre los animalitos que él tenía y le hacían caso. Entonces dice que una persona, un inspector, ¿no?, del Estado, fue a revisar todo, ¿no? Los típicos chequeos anuales que hacen. Entonces, cuando él va y dice, buenas, me presento, soy el inspector, vengo a revisar la granja, le dice, no, claro que sí, le dice el granjero, eso sí, tenga cuidado con el campo de atrás. Señor, discúlpeme, yo soy el inspector, aquí está mi credencial que me autoriza para entrar en cualquier lugar. Dice el granjero, discúlpeme, te entre en cualquier lado que usted prefiera. Muy bien, el inspector empieza a revisar absolutamente todo, cuando al rato el granjero empieza a escuchar gritos, y gritos, y gritos, y alaridos. Cuando se asoma, efectivamente, mi amigo el inspector estaba en el campo de atrás, y estaba que jugaba con un torito. El toro estaba que lo perseguía y lo perseguía, y el inspector gritaba, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y el granjero le dijo, sácale la placa, que ahí él va a entender, el torito se va a ajustar en la autoridad que tú tienes. Y la verdad que es un ejemplo que traigo, porque muchas veces nosotros podemos vivir como el inspector, creyendo que porque tenemos autoridad en uno u otro lugar, pensamos que podemos patear la puerta en cualquier lado. Y la verdad que esto no es así. Y creo que el mejor ejemplo con respecto a esto es nuestro Señor Jesús. Creo que Él es el mejor ejemplo. Y cuando vemos la vida de Él, que Él no estuvo bajo su propia autoridad, sino la de su Padre, nos hace a nosotros criteriosos y nos hace efectivos cuando estamos aquí en la tierra, así como Jesús estuvo en la tierra también. Y el primer punto que vamos a tratar es el poder y la autoridad. Las oraciones de Jesús eran eficaces, no porque Él era un hombre poderoso, no sé cuántos sepan esto de aquí, porque cualquiera puede decir, pero era porque tú eras Jesús, pues o sea, lógico que tú sanabas a la gente, lógico que los demonios se te ajustaban, porque tú eras Jesús. No necesariamente. No eran eficaces porque Él era un hombre poderoso, sino porque oraba bajo la autoridad del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Recuerde, todo lo que el Hijo de Dios hizo durante su vida aquí en la tierra, lo hizo no en forma de Dios, sino en forma de hombre. Así es, sanó a los enfermos en forma de hombre, resucitó a los muertos en forma de multiplicó los panes en forma de hombre, caminó sobre las aguas en forma de hombre. Todo lo que el Padre le mandó a hacer, lo hizo en forma de hombre. Así es. Y miren lo que dice la palabra en Filipenses 2:5. Por favor, si puede ir a la palabra a chequearlo. Filipenses 2:5. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se despojó de sí mismo tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así es. Toda la autoridad que Jesús manifestó en esta tierra fue por causa de su obediencia al Padre. Todo el poder que desataba a través de sus oraciones provenía del Padre. Sus oraciones eran eficaces porque todo lo que él oraba estaba autorizado por su mismo papá. Sus oraciones eran así de eficaces no por su habilidad de hablar, sino por
su habilidad de oír lo que su papá decía y por la disposición de obedecer a la voluntad de su papá. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Esa misma habilidad de oír está en nosotros. La pregunta es, si hay en nosotros disposición, primero disposición en el oír, y no solo en el oír, sino en el obedecer. Aquí yo sé que la mayoría se les es muy fácil escuchar a Dios. Yo lo sé. Gracias a Dios, ¿no? Por cómo hemos ido creciendo en cuanto al entendimiento y a la práctica de este tú a tú, de esta interacción y esta relación hermosa con el Señor. Los que tenemos ya añitos en el Señor, recuerdo, íbamos a congresos, íbamos a de todo. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Yo recuerdo que a la larga todos nos enseñaban cómo que tenemos que escuchar a Dios, pero no cómo escucharlo a Dios. Gracias a Dios hemos ido construyendo esto, hemos sido enseñados con respecto a esto, pero no solo basta con oír y estar prestos para oír, sino también para obedecer. Así es. La vida de Jesús nos enseña que es perfectamente posible que un hombre pueda cumplir con la voluntad de Dios cuando vive bajo su autoridad. No, pero Alejandro, no seas exagerado. Está la vida de Jesús. Jesús es la prueba máxima de que se puede obedecer a rajatabla al Señor. No, es que era Jesús. No, es que el mismo Espíritu que habitaba Jesús y que lo empoderaba a poder hacer esas cosas, habita en nosotros. No hay ninguna diferencia. Jesús no oraba por poder. Él no pedía poder. Él oraba bajo la autoridad. Y desde esa posición, todo el poder de Dios era desatado a través de sus oraciones. ¿Se dan cuenta la importancia de la autoridad? Cuando nosotros nos ponemos bajo... Y qué increíble, ¿no? Porque en estos tiempos se nos trata de inculcar, yo no diría ni siquiera decir, sino tratar de inculcar que el estar bajo autoridad es sinónimo de debilidad. Para nada. Más bien es de empoderamiento. Cuando vemos aquí esto es verdaderamente empoderamiento. Estar bajo la autoridad del Señor, que te empodera no a sacar pica o a sacar lámpara al resto de lo que haces, no, sino a hacer lo que el Señor quiere que hagas y darte el poder para hacerlo. Y eso es maravilloso, porque el Señor no pide poca cosa. No, Señor, el Señor no pide poca cosa. Y el poder lograr hacer lo que el Señor nos dice que hagamos, ¡wow!, es tremendo. Vamos nuevamente, por favor, a la palabra. Y este es un ejemplo, creo que es imposible que esta prédica sea dada sin esta porción de la palabra. Es imposible. Y es Jesús y el soldado romano. Vámonos a Mateo 8:5. Y miren lo que dice Mateo 8:5. Esto sí que es tan enriquecedor. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús dijo: tranquilo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Se dan cuenta la revelación tremenda que este centurión tenía? Y tú puedes decir: ay, pero yo también, eso yo sé, Alejandro. Estamos hablando de un centurión romano que quizás no tenía interacción con la palabra, no tenía los años de educación y entrenamiento que tenemos nosotros. Esto era revelado y era impresionante lo que estaba pasando en la vida del centurión. Y dice, pero miren por qué se da cuenta. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Entonces él tenía a su jefe, pero también él era jefe de otros. Entonces dice: y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a todos los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Impresionante, de un centurión romano. Y nos saltamos al versículo 13 y dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve
y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El centurión cuando llegó ya estaba sano. Entonces el soldado romano entendió que, así como él tenía soldados que hacían lo que él les ordenaba, Jesús tenía oraciones. Él entendió que el poder que Jesús desataba al orar no se debía a sus muchas palabras, sino al entendimiento y sobre todo a la autoridad que estaba sobre él. Esto es importante. El soldado romano no conocía a Dios, pero conocía el poder que había en Jesús. Por eso les digo, el entendimiento es muy importante también, no solo estar bajo autoridad. Muchos conocerán a Dios cuando reconozcan el poder de una iglesia que vive y que ora bajo autoridad. ¿Qué podemos ver aquí en la frase que acabo de decir? Que vive denota ¿qué? Una acción, lo está viviendo, una manifestación de esa vida. Y que ora denota ¿qué? Hablar, orar, no solo para orar nada más, sino también para transmitir el evangelio. Hay un dicho, yo creo que les va a chocar como a mí me chocó en algún momento, les va a impresionar. Hay un dicho por ahí muy famoso que se dice en las congregaciones evangélicas, dice, en todo tiempo predica y si es necesario, habla. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado y es tremendo el dicho, es muy bueno, es lindo. Dice, en todo tiempo predica y cuando tengas chance, habla. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que nuestra vida, que nuestras acciones predican solas y que cuando tengas la posibilidad de poder compartir el mensaje y de hablar, habla. Pero escuché a un pastor muy conocido y decía, esto no puede ser más contrario a lo que dice la palabra. Y yo decía, ¿qué? Está loco este man. Lo hemos predicado 1.000 millones de años y esto está mal. Y es que tiene razón, porque el evangelio no se transmite por la locura de la manifestación y de mi testimonio. ¿Cómo se manifiesta y se transmite el evangelio? Por la locura de la... No me decepcione, congregación. La locura de la predicación. ¿Y qué? ¿La predicación cómo se hace? Con la boca. Entonces tenemos que hablarlo. Claro, y no estoy contradiciendo el dicho porque es muy bueno. Claro que tenemos que manifestar con nuestra acción, con nuestra vida, en el trabajo, no solo aquí poniendo cara bonita en la congregación, sino siendo manifestación de Cristo en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en todo lado. Claro que sí, pero es igual de importante que nosotros podamos manifestar la gloria de Dios a través de la locura de la predicación, a través de nuestra boca. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, tiene que ser hablado, ¿sí? No solo los de protocolo, cuando los reciben, manifiestan a Cristo en su rol congregacional. Ellos predican definitivamente a sus familias. No solo el ministerio de sonido muestra benignidad en cada una de las obras que hace aquí en la congregación, sino también predican cuando van a la búsqueda del tesoro. No solo los chicos de Out of the Box ministran el poder de Dios en el evento Hope los jueves, sino hablan de Cristo en sus colegios. Y no solamente ustedes, hermanos queridos que me escuchan, aman aquí en la congregación porque les toca, sino porque manifiestan la vida de Cristo aquí y afuera. Amén. Y aman y expresan el amor de Dios en todo momento y en toda situación. Porque más allá de si te aman o no te aman, tú amas porque es mandato de Dios y porque la vida de Cristo te gobierna. Y esa vida tiene que manifestarse. Amén. Debe manifestarse. Debemos expresar lo que el Señor hace. Y no te olvides nunca de esto que te comenté. Manifestar a Cristo habla de acción, pero también habla de palabra. Regresemos al tema de autoridad. El centurión dijo, una palabra tuya bastará para sanarlo. Es suficiente. La clave de una oración eficaz no son las muchas palabras, sino vivir bajo autoridad. Amén. La pregunta no es, ¿cuánto tiempo estás orando por una causa? La pregunta es si esa causa responde al propósito de Dios. Claro.
¿Cuántos de nosotros no hemos orado por horas de horas pensando que eso va a traer algo de por sí? Y no estoy diciéndote que no ores horas, sino que estás orando. Es importantísimo lo que estás orando. Es tremendo. Entonces la pregunta no es cuánto tiempo estás orando. La pregunta es si esa oración responde al propósito de Dios. La pregunta es si lo que oras es conforme a tu voluntad o conforme a la voluntad de Dios. Esa pregunta esté siempre. Yo recuerdo en mi matrimonio, cuando estaba casado, siempre tratábamos de hacer lo que el Señor quería que hagamos en el matrimonio. Pero a veces se nos complica y sobre todo cuando no teníamos esta enseñanza. Y recuerdo que una vez el Señor le había hablado a ella que tenía que entrar al ministerio de danza, porque el Señor tenía que, la iba a usar en el ministerio de danza. Y yo recuerdo que, miren, a pesar de lo que el Señor ya venía hablándole a ella, y bueno, a mí también, pasó esto. Un día yo llego a la casa del trabajo y me cuenta, que me compré unos zapatos para la danza. Y le digo, qué bueno, ¿y cuánto costaron? Y me dice una cantidad que yo me quise pegar un tiro, hermano. Pero una locura, porque esos zapatos de danza son bastante caros, zapatos promediamente así, medios profesionalones, ¿no? Como para hacer ballet y ese tipo de cosas. ¡Wow! Lógicamente yo no dije nada, ¿no? Me la tragué y si estaba trompudo, le soy honesto. Y yo cojo y me voy al baño y verbalizo, sin que ella me escuche, verbalizo esto de aquí. Lo dije así. Dije, porque yo tengo un presupuesto mensual. Y dije, wow, esto sí que no estaba en mis planes. Así lo dije, bajito para que no me escuche. Inmediatamente cuando yo dije, esto no está en mis planes, escuché la voz de Dios y me dijo, en los míos sí. Impresionante. ¿Qué es lo que causa la voz de Dios? Que en menos de la fracción de un segundo, yo me vuelva de un no participante de lo que había ocurrido a un total participante de lo que había sucedido con esos zapatos. Si había alguien que no hinchaba por esos zapatos hace un segundo, era yo. Pero después de lo que el Señor me habló, yo era el mayor hincha de esos zapatos. Yo era el que los iba a lustrar todos los días. ¿Por qué? Porque la voz de Dios te cambia. Es impresionante lo que causa una voz de Dios. Una palabra de Dios es insofacto. No necesitas, pero Señor, seguro, no te escuché bien. No, te cambia inmediatamente. Es impresionante. Y yo animo a que no nos imaginemos, a cada una de las personas que está aquí, que no nos imaginemos lo que Dios quiere, sino que en cada decisión que tengamos, anhelemos que Dios nos hable y nos guíe para saber lo que debemos de hacer. La voz de Dios es suficiente para cambiar tu criterio, es contundente. No porque Él te lo diga bravo o te lo diga regañando, sino porque su contundencia, su soberanía es impresionante. Él es Dios. Él es Dios. Y cuando lo escuchas, eso basta, es impresionante. Las oraciones de Jesús eran tan efectivas porque lo que Él oraba tenía la autorización de su Padre. Y ahora con este tema, es impresionante esto de aquí. Traigo dos ejemplos que lo podemos ver también en las Escrituras. Cuando el diablo viene a tentar a Jesús, ¿recuerdan? En el desierto. Y le dice, porque estaba en pleno ayuno el Señor, y le dice, a ver, convierte las piedras en pan. Y lo tenta el diablo. Y Dios le prestó atención a lo que el diablo le decía. ¿Sí o no? ¿Sí o no que no? Claro. Otro ejemplo, cuando fue tentado por los religiosos para que hagan señales, por los saduceos, los fariseos, le dicen, a ver, haz señales. Pero Jesús tenía discernimiento de espíritu y sabía por qué se lo decían. No se lo decían expectantes de ver la gloria de Dios para poder creer, para poder seguirlo, para ser sano. No, se lo decían, a ver, así.
Jesús podía orar para convertir esas piedras en pan. Él podía orar para hacer milagros y señales. ¿Pero por qué no los hizo? Porque Él no vino a la tierra para demostrarle absolutamente nada al hombre, ni a Satanás lo que Él podía hacer. Ahora, cuando era en el propósito de Dios, sí. Porque muchas veces el Señor hizo un milagro para que crean. Entonces lo manifestó para que lo vean. Pero era en el propósito de Dios. No en su envanecimiento de decir, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios. No, Él no lo hizo para que todo el mundo le crea. No, para que crean que Él fue enviado por el Padre, por un propósito mayor. Él vino a esta tierra para cumplir con la voluntad de Dios. Lo que hacemos, ¿lo hacemos en obediencia a Dios o lo hacemos para demostrarle a los hombres algo que podemos hacer? Y por favor, esto sí quiero ser muy enfático, hermano querido. Tenemos que buscar en nuestro corazón con respecto a esto. Porque le digo, no porque el hermano a mí me comentó o porque una vez yo hice, ¿cómo es? Consejería y te cuento el testimonio del otro. No. Yo hablo por mí. Y muchas veces he descubierto que he hecho cosas para Dios, no por Dios, sino para mí. Pero ¿cómo puedes hacer cosas para ti en las cosas de Dios? Por ego, por reconocimiento, quizás hasta inclusive por religiosidad o costumbre o tradición también. Pero recordemos que todas estas obras se van a quemar como hojarasca en un momento. No van a tener trascendencia en lo eterno, porque lo que tiene trascendencia en lo eterno es lo que sale de la voluntad de Dios, lo que está planeado, lo que está pensado por Él. Así que animo a cada una de las personas que vinieron el día de hoy a que seamos exactos, hasta para que no nos cansemos, hermano. ¿Se han escuchado este término? Workaholic o trabajólico. ¿Han escuchado? Que hay hombres, bueno, pasan las mujeres también, pero sobre todo los hombres, pasan metidos 20 horas en el trabajo y no quieren regresar a la casa, porque son trabajólicos. Ya, yo era servijólico. Yo era servijólico profesional. Pasaba 21 horas metido en la congregación haciendo obras. Y muchas de ellas, déjeme decirle y asómbrese, el Señor no me había hablado para que las haga, sino porque estaba buscando cosas que no iba a encontrarlo en un servicio, sino en la voluntad y en el amor de Dios. Y estaba buscándolo por otro lado, en mi falta de entendimiento. Entonces hay muchas veces que podemos estar haciendo cosas que el Señor no nos ha llamado. Y estamos cansados, agotados. Y hasta en un momento, hermano querido, le digo, puede hasta fastidiar el ministerio. Pero ningún ministerio fastidia cuando viene de la voluntad de Dios. Porque tú fuiste diseñado, dibujadito para que tú hagas eso de ahí. Es como que tú le digas, no sé, yo soy Cristiano Ronaldo team, pero siempre pongo a Messi de ejemplo. No entiendo la verdad. Pero es como que tú le digas a Messi, a ver, Messi, esfuérzate por jugar fútbol. ¡Qué locura, pues! Si es su pasión, él nació para eso. Entonces es exactamente lo mismo. No va a ser una carga para nosotros, no va a ser algo cargoso el ministerio cuando viene de la voluntad de Dios. Eso es vivir en el descanso, vivir en el diseño, en lo que el Señor pensó para ti. Hay gente que ora sobre un asunto y no le ha preguntado a Dios si es su voluntad. Otros dicen, no, yo ya oré y todo se me dio, pensando que si se da y lo oró, provino de la voluntad de Dios. Y no necesariamente, hermano. Porque acuérdense que en este mundo el sol sale para buenos y malos y le llueve a los justos e injustos. Así que tenemos que estar certeros y muy exactos con respecto a lo que el Señor está hablando. Nosotros no oramos para que se cumpla nuestra voluntad. Nosotros oramos para conocer y cumplir la voluntad del Padre. Amén. Una oración no es efectiva porque recibes lo que has pedido, sino porque lo que recibes es la voluntad de Dios. Ahí ves efectividad. Y lo vemos, imagínense qué perdidos podemos estar, pero perdidos en la nebulosa, como el caso Metástasis. Yo no sé cuántos de ustedes han estado pendientes con respecto a las noticias del caso Metástasis, ahora caso Purga, con respecto a la justicia ecuatoriana. Pero en el caso Metástasis hubieron 2 personas, no las voy a nombrar,
que tienen antecedentes cristianos, ya creen antecedentes criminales, no, antecedentes cristianos, tenían vida cristiana, y en sus conversaciones por chat sobre las cosas malas que hacían, mátate a este, roba aquí, haz pacto aquí en este ministerio, decían, wow, nos está saliendo todo, Dios está en medio de esto. Dios está en medio de esto. O sea, hasta allá podemos zafarnos la tuerca, hasta allá. Y usted dice, uy, hermano, pero, piedad, Señor, de estos hermanos. No, cuidadito, que par de malas decisiones y terminamos allá. Cuidado, cuidado, porque nos volvemos locos, como el rey Saúl. El rey Saúl estaba dirigido por la voluntad de Dios y en un ratito perdió los cabales. Así que tenemos que estar muy pendientes con respecto a esto. Entonces, que las cosas te salgan no significa que están bien. Y más profundo aún, que las cosas te salgan no significan que sea voluntad de Dios. ¿Amén? Muy bien. Recuerde que Dios no respalda nuestra oración. Él solo respalda su palabra. Dios no invierte en nuestra oración. Él invierte en su voluntad. ¿Sí? Ejemplo, si usted recibe un cheque, ¿de quién es la responsabilidad de que ese cheque tenga fondos? De mío, ¿no? Del que lo giró. Claro que sí. Cuando usted ora su palabra, esa oración no solo que tiene la firma, sino los fondos en Dios para hacerla efectiva. No va a rebotar. Eso no rebota. Es decir, que la oración que Dios responde es la oración que Él mismo ha hablado. Si un cheque no tiene fondos, lo puede presentar 1000 veces. Puede ir 45 veces al banco y jamás se le va a hacer efectivo. No es la insistencia lo que hace que una oración sea eficaz. Señor, cúmpleme eso, Señor, cúmplemelo, Señor, cúmplemelo. No, sino la procedencia. Si procede de Dios, tendrá fondos y la firma para que se haga efectiva. Y creo que un ejemplo maravilloso, el Señor me hizo acordar de esto de aquí. Cuando hay transacciones altas, no sé cuántos se han metido en esos negocios, o sea, por ejemplo, por una casa o un carro, cuando hay un cheque pesado, muchas veces de un banco al otro te piden, no, tráigamelo certificado. ¿Cuántos saben de eso? Claro, certificado te avala el cheque. Pero ¿saben cuándo es más pesado que un cheque certificado de banco a banco? O sea, de una firma de banco a otra firma de banco. De una institución bancaria a otra institución bancaria. Déjeme que aquí lo anoté y se me fue el nombre. El cheque de gerencia. Cuando hay un cheque de gerencia que proviene del mismo banco y no solamente de su mismo banco, sino de su mismo jefe, eso es un toque. Ahí ya no tienes que pagar los $2 para certificarlo. No. Ahí, páselo, esto es mío. ¿Por qué? Porque ¿saben cuál es la procedencia? Es igualito, la oración es idéntica. Es como un cheque de gerencia. ¿Por qué? Porque viene del mismo Dios, que ha certificado lo que ha dicho y Él va a sustentar cada una de las palabras que Él te ha dicho. Señor, pero yo no lo veo. Nada en este mundo está sucediendo como para que se vuelva realidad tu palabra. Espérate un ratito, que el Señor es experto para sacarte de donde no hay nada, sacártelo todo. Porque Él sustenta su palabra y no se va en contra de ella. Amén. Nunca se va en contra de ella. Les hemos vendido a la gente, claro, en otro entendimiento, un evangelio en donde Dios responde todas sus oraciones. Y yo sí que soy también testigo de eso. No siempre responde Dios. O sea, el más interesado en hablar, créanme que es el Señor. Hay mucha gente que dice, Dios no me habla, yo le pregunto y no me escucha, pero es que puede ser que tú estés preguntando algo que tú no quisiste ya escuchar y que Él ya te respondió. Y tú le dices, Señor, dame esto, y te dice no. Y tú, Señor, dame esto, Señor, dame esto, Señor, dame esto. Ya te dijo que no. Y es tanta nuestra obstinación en hacer lo que queremos que ni siquiera escuchamos el no que nos dijo o el sí que nos dijo, sino que insistimos. Entonces,
Muchas veces hemos escuchado este mensaje, quizás desde púlpitos, donde un evangelio en donde el Señor responde todas las oraciones. Yo recuerdo en mis pininos, en mis primeros años con el Señor, que habían muletillas, claro. Nosotros tenemos las muletillas de esas que funcionan porque funcionan, que funcionan porque funcionan. Por ejemplo, en una liberación ahí con los demonios y todo eso. Si tú le dices la sangre de Cristo tiene poder, ¡ay, papá! Esa te funciona pero espectacular. O esta era, mira, cuando el demonio estaba muy pesado, yo ya no usaba ni la sangre de Cristo tiene poder. Esta la tenía guardadita por acá, abajo de la billetera. Ahí la tenía. Y cuando yo veía que era muy pesado, el man decía, ¡por el dedo de Jehová! Ese es el propio, el dedo de Jehová es todo. Pero no es que no se trata de una maña, de una palabrita clave, no se trata de eso. ¿Estás o no estás en autoridad? ¿Estás o no estás bajo autoridad? Eso lo define absolutamente todo. ¿Saben que yo había sacado un testimonio, pero se los voy a contar a lo rápido, por no hacerlo muy largo esto de aquí? Yo recuerdo, ¿se acuerdan que les dije que en un momento de mi vida era servijólico? ¿Sí? Muchas veces el ser servijólico no significa ser espiritual, porque te has acostumbrado a una vida repetitiva en donde no necesariamente tienes que buscar a Dios. Entonces recuerdo, estaba en una liberación y estaba ahí dándome tutes en plena pelea con un demonio. Y recuerdo que estaba en eso y yo le sacaba pues mis muletillas. Yo me acuerdo que Salmos 91 también era fuerte. Entonces yo le leía Salmos 91, se alocaba. Pero yo veía que ese demonio no salía. Hermano, no salía. ¿Por qué? Porque yo no estaba bajo autoridad. Y le decía, oye, yo le invertí a ese demonio como 20 minutos. No pasaba nada. Medio lo movía nada más, pero no pasaba nada. Y me respondía, se me reía, sí. Entonces, en una de esas, una hermana que amo mucho y que admiro mucho, ella vino y por atrás era una chica, la endemoniada, y la abrazó. Fue impresionante, no le dijo una palabra, la abrazó. Y empezó a ser libre. Impresionante. Lo que es estar en autoridad, a veces ni siquiera tienes que decir palabras. Porque es el mismo poder de Dios. Y el demonio reconoce eso. Porque tú le puedes decir por el dedo de Jehová, por los 5 dedos de Jehová o por los 10 dedos de Jehová, no va a pasar nada. Pero él reconoce la autoridad de Dios. Por eso el gadareno desde lejos decía, el Hijo de Dios, no me hagas nada. Porque se reconoce lo que Jesús portaba, que es el mismo Dios, él mismo es Dios, ¿no? Entonces, imagina que Dios responda a todas nuestras oraciones, imagínate que Él las responda. Cuando nos dice bien la palabra que hay caminos que al hombre le parece derecho, ¿cuántos de nosotros hemos orado por algo que después nos dimos cuenta en el tiempo que no era precisamente lo que nos convenía? Claro que sí, yo estoy seguro que sí. Entonces puede ser honestamente que nosotros pensemos que nos va a hacer bien eso que estamos pidiendo al Señor. Pero ¿cómo termina y culmina este versículo? Pero su fin es camino de muerte. Entonces muchas veces nosotros pensamos que nos estamos tirando en una resbaladera a tremenda piscina en un club en Salinas. Y realmente nos estamos tirando a una resbaladera de una boca de volcán. Porque no somos entendidos, porque no hemos visto el futuro, porque no sabemos realmente lo que nos conviene. Esta es una de las principales causas, hermanos queridos, y lo digo tristemente, de la deserción de la gente de las congregaciones. Se promete en púlpito que se va a cumplir lo que oran y eso no pasa. ¿Y eso qué causa? No solo frustración, eso causa hasta alejamiento. Me dijeron que iba a pasar y no pasó, me voy de aquí, no son efectivos. Pero no solo eso, no solo que la gente se frustra y se va, sino que si sucede lo que querían en oración y se cumplió, pero terminó siendo de perdición para ellos, se van también. Entonces no conviene lo que a nosotros nos nace orar. No se trata de eso. Aprender a orar no es solo aprender a hablar con Dios. Aprender a orar es aprender a vivir bajo su autoridad. Orar no es solo pedirle ayuda a Dios. Hay que pedirle ayuda a Dios.
Amén, no se sienta mal. Hay que pedirle ayuda a Dios, está bien, eso no tiene nada de malo. Pero no solo pedirle ayuda a Dios, sino orar es preguntarle a Dios, Señor, ¿en qué colaboro? ¿Qué quieres que yo haga? Eso habla de una persona que ha madurado. Porque recuerden, hermanos queridos, que una relación de niño es una relación demandante. Mami, dame, papi, cómprame, papi, llévame, mami, hazme. Es propio de un niño. ¿Está mal? No, porque es niño. Tiene que consumir alimento de leche y su relación está bien que sea así al principio. No es que tengas 45 años en el Evangelio y le sigas diciendo al Señor, dame, dame, dame. No, en algún momento debemos madurar y llegar a un nivel en el cual, y no quieras madurar después de un pocotón de tiempo, el alimento es muy importante. Aquí, gloria a Dios, que sea alimento sólido. Como decía Pablo, ustedes debiendo ya ser maestros, siguen en las cosas de principiante. Trasciendan al alimento sólido. Dejen lo básico de Cristo. Dejen eso de ahí y trasciendan, dice la palabra. Entonces, cuando tenemos una relación madura, ya es una relación y una relación ofertante. Yo le ofrezco, yo le doy al Señor. Ya no es, papi, cómprame. ¿Qué te pago, papá? Y eso, aquí hay mucha gente que veo que ya es padre, madre. ¿Cómo es con sus padres que ya tienen sus añitos? ¿Cómo es? Papi, cómprame, que no sé. Ya estás independizado, tienes una familia de 25 hijos y le sigues pidiendo a tus papás y a tus mamás que te hagan cosas. No, ya ahora cambia la relación y le dices, ¿en qué te ayudo, mami? ¿A dónde te llevo? ¿Qué te hago? Te limpio la cocina. ¿Por qué? Porque hemos madurado. Así mismo es la relación con el Señor. Toda oración autorizada por Dios tiene el poder que se necesita para que su voluntad se cumpla. Necesitamos graduar nuestra oración y pasar de hablar con Dios, de pedirle cosas a Dios, a colaborar en su propósito eterno. ¿Hay que dejarle de pedir cosas a Dios? No, pero ya hay que empezar a madurar. Entonces, el primer punto, ¿de qué se trataba? El poder y la autoridad, excelente. El segundo punto, vamos, el que anota, anote. La oración es el instrumento que Dios utiliza para convertir al hombre en copartícipe de su propósito en la tierra. Repito, la oración es el instrumento que Dios utiliza para convertir al hombre en copartícipe de su propósito en la tierra. Dios obra soberanamente en la tierra. Él es soberano a través de la oración de los hombres. La oración es el medio por el cual Dios manifiesta su voluntad, cumple sus planes y extiende su reino en la tierra. La oración es la habilidad de ser habilitado, o sea, la oración me da la habilidad de poder ser habilitado para ver qué es lo que Dios está haciendo para que podamos colaborar en su obra. Es como que Él nos permite ver ese plano. Es como ir donde un arquitecto, ¿sí? Ahorita yo estoy próximamente, en unos 10 días, próximo a inaugurar un proyecto. Y este es mi segundo local que hago. Siempre los locales lo hacía mi papá. Ahora este es mi segundo que lo hago ya con la parte arquitectónica y todo. Entonces yo me reúno con la arquitecta. Y ella es la experta, sí, pero yo también le digo por dónde tiene que ir. Entonces, la visión te hace copartícipe de eso que se va a realizar, ¿me entienden? Entonces, la arquitecta me dice, ¿y sabe qué? Necesitamos baldosas. Váyase a Plaza Proyecto y cómprese baldosa de tal color, de tal código. Y yo soy partícipe de esto, entonces voy con mi tarjeta de crédito a comprar eso de ahí, ¿sí? Soy copartícipe de esa visión que Dios quiera en 10 días ya se pueda aperturar. Así mismo es con el Señor. Cuando alguien se alinea al cielo, y ustedes entienden a lo que me refiero, al Señor, al cielo, y ora conforme a la voluntad de Dios, provee jurisdicción, el marco, para que la voluntad de Dios se cumpla. Ahora, vamos nuevamente a la palabra, a Juan 12:49. Juan 12:49. ¿Qué dice mi amigo Juan? Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado
me han dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. O sea, ni lo que hablaba Jesús era conforme a su propia voluntad, sino era en obediencia al Padre. Las oraciones de los creyentes colaboran con el propósito de Dios en la tierra. Siempre debería de ser así. Dios no cumplirá su voluntad para que con nosotros de manera... Dios no va a cumplir su voluntad con nosotros de manera unilateral, o sea, desde su parte. Deja, mijito, que yo te hago. Mi hija es testigo que casi nunca pasa eso con mi hija. Siempre la hago partícipe de todo porque eso la hace madurar. Quiero una funda y me pongo al lado de la tienda y he subido hasta videos de eso. Y ándame a ver una fundita y mi hija va y la va a ver. No digo, no, mijito, no haga, que le va a pasar algo. No, vaya a verla. Claro, estoy viéndola, ¿no? Que no le pase nada. Pero soy partícipe de ese crecimiento. Entonces, Dios no va a cumplir su voluntad de forma unilateral. No es que va a bajar ángeles, va a volver a bajar a Jesús a hacer todas las cosas. No. La cumplirá solamente cuando sus hijos cooperen con Él, por medio de las oraciones. Y un ejemplo, dos ejemplos muy buenos que vemos en la palabra es ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Un versículo muy hermoso, una canción también de Marcos Witt. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso es otro versículo. Entonces vemos esa coparticipación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, haciendo la voluntad de la cabeza, que es Cristo. Somos un solo cuerpo. Por lo tanto, y ya acabando, mis queridos hermanos, o en la última parte, bueno, el acabando del pastor Bladia, más o menos. Ya saben que falta como media hora. Por lo tanto, la oración es la realidad de un creyente colaborando con Dios. La oración es la unión del pensamiento del creyente con la voluntad de Dios, unión a manera de rendición, porque aquí viene algo importantísimo. Dios nos dio la mente de Cristo, no solo para que oremos a Él, sino para que oremos su voluntad. Y acá traigo algo que me pasó. Recuerdo una vez fui a Quito como misionero y estaba compartiendo con una gente de todas partes del mundo que vinieron de misionero acá a Quito. Y yo aprovechaba para aprender de ellos. Tenían mucha experiencia en lo profético. El Señor desde el día 1 a mí me dijo que era profeta, pero yo estaba con mucho miedo de meter la pata y decir algo que no sea. Entonces yo no evolucionaba en mi llamamiento profético por no meter la pata, ¿sí? Pero es una negligencia enorme. No se crea muy santo porque piensa así. Porque desperdicié como 13 años de mi vida sin hacer nada en lo profético. Pero bueno, en uno de los pininos, en mi aprendizaje y en mi crecimiento en lo profético, fue a través de un misionero en este viaje que fui, que era un francés, Olivier, me acuerdo, Olivier, así se llama el tipo, o se llama, no, ya lo estoy matando. Ya, Olivier, me acuerdo que me dijo, a ver, dale una palabra a esta persona. Y generalmente la obra que estábamos haciendo misionera era en la calle. Y me puso a darle una palabra a una persona que recoge la basura, ¿sí? Y yo empiezo a orar y adivinen qué veo. Ustedes se van a quedar como locos de la impresionante revelación que Alejandro, profeta de Cristo, recibió. Adivinen qué vi. Vi un recogedor de basura. Eso es lo que vi, o sea, en visión, eso es lo que vi. Y claro que tenía un entendimiento, no me sale la palabra, un significado ese mensaje, claro que sí. Pero yo le decía a Olivier, ¿cómo le voy a decir eso? Pues si el man está vestidito de eso, y le voy a decir, oye, tú eres recogedor de basura. O sea, era ilógico. Pero Olivier me dijo algo que nunca me voy a olvidar. Y yo tengo 3 fundamentos impresionantes para que yo haya crecido en lo profético, y este fue uno de ellos. Nunca desestimes aquello que el Señor te habló. Nunca lo tomes por menos. Nunca. Así sea demasiado obvio. Puede ser que para ti sea obvio porque lo estás viendo en el espíritu, pero el resto puede ser que ni siquiera lo esté viendo. Porque a ti se te fue revelado. Nunca desestimes una palabra. ¿Y por qué no tienes que desestimarla? Porque tienes la mente de Cristo. Porque tienes la mente de Cristo. Entonces, wow,
cuando me dijo eso, tuve la valentía de poder entender y masticar lo que el Señor me estaba diciendo a través de esta visión y pude tener una forma de expresarle un mensaje al Señor. Y gracias a Dios tuvo un propósito para él. Entonces nunca desestimemos lo que el Señor nos dice y recordemos siempre, tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Si estás conectado con el Señor, si estás buscándolo, si estás prendido en Él, tienes la mente de Cristo, no desconfíes. Si el Señor te da una palabra para alguien, esto me encanta de esta preciosa congregación. Aquí no hay superdotados espirituales, aquí no hay los magnánimos de la fe a los cuales les prendemos vela. No, aquí cualquiera te tira una palabra, cualquiera, y gloria a Dios, porque eso es la iglesia. Recién estamos entendiendo lo que es iglesia, que toda la congregación, que todos los hermanos podamos ser cuerpo de Cristo y edificarnos unos a otros. Gloria a Dios por eso. Debemos ser así. La oración no es convencer a Dios para que haga mi voluntad. No, la oración es simplemente expresar la voluntad de Dios por medio de su boca en la tierra, que es su iglesia. La boca de Dios es su iglesia. Alejandro, está siendo exagerado. Vámonos a Jeremías 15:19. Y este es un versículo que yo también les traje en la prédica que me tocó hace unas semanas atrás, pero ahora se los traigo en otra versión de la palabra. Jeremías 15:19 dice: por eso, así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano, o sea, hablar lo tuyo, y dices palabras valiosas, o sea, hablar lo del Señor, tú serás mi portavoz. Si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y eso es lo que pasa cuando nosotros realmente nos olvidamos de lo que queremos decir y pasamos a lo que el Señor quiere decir. Esto es lo que pasa. Seremos como su boca. ¿Qué es lo vano? Nuestras palabras. ¿Qué es lo valioso? Su palabra. ¿Qué es lo vil? Nuestras palabras. ¿Qué es lo precioso? Su palabra. ¿Qué es lo vil? Nuestra voluntad. ¿Y qué es lo precioso? Su voluntad. Amén. Si oramos sus palabras, si oramos su voluntad, seremos como sus portavoces aquí en la tierra. Seremos como su boca. Cuando oramos conforme a su voluntad, es Dios hablando a través de nosotros. ¿Sí? Amén. Y aquí, para cerrar, ahora sí, para cerrar, quiero contarles un testimonio. No sé si haya alguna guitarrita o algo que nos pueda ayudar. O ya está anulado todo. Bueno, no importa. Recuerdo, no sé si me pueden poner para poderlo ir explicando mientras lo vemos. Este no es un testimonio mío. Ya están aburridos de mis testimonios, así que les voy a pasar a otro. Este es un testimonio de mi papi. Este es mi papá. Era mi papá, ya se fue con el Señor. Entonces, recuerdo que una vez mi papá tenía una fe, o sea, decir fe de niño es poquito, es muy poquito. Él creía cualquier cosa. Lo que le diga el Señor lo creía y por eso el Señor hacía grandes cosas con él. Yo vi milagros impresionantes. Y más que milagros impresionantes, porque cualquiera hace un milagro. Era lo que él era, lo que él manifestaba, lo que él entregaba, era Cristo. Era impresionante verlo. Y recuerdo que con esa fe de chiquilín, como decía él, de chiquito, él ya tenía como un par de años que había sembrado un árbol. Mi mami y mi papi eran amantes a las flores, a las plantas, y en el patio de mi casa repleto, un bosque de árboles y cosas. Y recuerdo que había un árbol de guanábana que tenía años y no daba nada, no daba ni una fruta. Y mi papá, con esa fe de chiquito, va y le habló a la planta. Oye, ese ñato es loco. No, Jesús le habló a la planta también. Entonces le dijo a la planta: escúchame, le dijo, mira, si vos no me entregás, era noviembre cuando le tiró esta palabra a la planta, y le dijo: mira, si vos no me entregás un fruto hasta que acabe el año, yo te corto, le dijo. Así le dijo.
en corto, pues no se lo dijo enfrente de gente ni nada. Pero se lo habló contundente. Si no me entregas un fruto, yo te corto. Bueno, pasaban los días, nada. Antes de que acabe el año, en diciembre, un mes después, mi mami sale al patio y se espeluzna, se espanta de lo que vio. Porque vio que el árbol de guanábana, una rama, no portaba un fruto. La rama se doblaba del peso del fruto. Y fue un fruto que nadie lo vio venir. Si el fruto iba creciendo, era lógico que mi mamá pasaba en el patio todos los días leyendo la Biblia, salía a caminar, a tirarle agüita a las plantas. Ella lo hubiera visto, créanme que lo hubiera visto. Pero de la nada apareció un fruto, dio uno ese árbol, y la rama se doblaba hasta que la fruta tocaba el piso, del peso, de lo enorme del fruto. Era algo impresionante, Ahí está el fruto, 92 centímetros tiene es un animal. Y ese es mi tío, porque ya fue tal el milagro que ya hasta mi familia venía a tomarse fotos con la fruta. Y ese es mi tío, un tío que gracias a Dios todavía tengo, es poeta. Entonces, wow, todo el mundo maravillado por lo que el Señor hizo a través de esta oración, esta palabra. Y el Señor pone un peso. Él no lo sabía, mi papá no lo sabía, pero era el Señor poniendo un peso en la congregación que nosotros antes asistíamos. Había una noche en los diciembres en donde se contaban testimonios de lo que Dios hizo en este año con nosotros. Y mi papi tiene un peso, no sabe que es del Señor, pero tiene un peso de contar ese testimonio en esa reunión. Pero yo no he visto a nadie, aparte de mi mami, yo no he visto a nadie que sea más humilde y sencillo de corazón que mi papá. Nadie. Eso sí lo puedo decir. Conozco mucha gente tan valiosa, tan increíble, pero yo no he visto como mis papás, de sencillos de corazón. Jamás. Pero a veces mi papá tendía por irse un poquito más allá y tener un poquito de falsa humildad. Eso yo me cuido bastante que me pase. Y recuerdo que mi papá en oración y en pensamiento dijo, pero la gente va a pensar que me estoy haciendo ver. La gente, si cuento este testimonio, va a creer que el ñato está contando esto porque se quiere hacer ver y porque se quiere hacer el chévere. Entonces, no lo cuento mejor. Y se quedó callado mi papá. Y no lo contó. Pasó diciembre, nadie lo supo, fue a la reunión a recibir, nunca contó el testimonio. Y bueno, miren que esta decisión lo tomó entre pensamiento y oración, porque suena tan espiritual, ¿no? No lo voy a contar, Señor, porque la gloria es tuya, Señor, y yo sé lo que tú hiciste, así que suena tan espiritual, tan maduro, ¿no? Tan despojado. Pero después de un par de meses, creo que fue esto, por febrero, mi papá siempre, bueno, en todos lados gritaba mi papi, el que lo conoce gritaba en todos lados. Gritaba bien de hablarte, de cantar las canciones del Señor. Y recuerdo un día bañándose en la ducha, tú lo podías escuchar, todos los que conocen mi casa saben que es bastante grande. A mi papá se lo escuchaba de su ducha a la cocina, o de su ducha a 2 cuadras, de los gritos de las canciones que él cantaba. Y él estaba cantando sobre la gloria de Dios y darte la gloria, Señor. Y una canción, no recuerdo qué canción era específicamente, pero gritaba sobre la gloria y la gloria es tuya, Señor. Y yo te glorifico y yo te glorifico. Y el Señor le habla inmediatamente en el baño a mi papi. Y le dice, me glorificas, pero hace 2 meses no me quisiste glorificar con lo que yo hice con la fruta. ¿Preferiste lo que tú pensabas a lo que yo pensaba? ¿Preferiste cómo te ibas a ver tú a cómo me ibas a hacer ver a mí? Mi papi se partió después de esa palabra. Y ¿saben qué? Yo les abro mi corazón. En un momento determinado de mi vida, yo que conocía a mi papá y sabía lo sencillo que era, yo veía que lo invitaban a estadios, a canales de televisión, a reuniones
en hoteles de empresarios. Y él pasaba contando, él lo invitaban a hablar de empresa y hablaba de Cristo. O sea, no lo detenía nadie. Y mucho de eso que hablaba era testimonio, era lo que había hecho con él. Y yo me acuerdo haber pensado en algún momento, pero como que se está pasando mi papi. Está hablando mucho de él. Pero no era eso. Era que él nunca más en la vida iba a volver a cometer el error de no glorificar al Señor a pesar de tener que hablar de él. Porque si había algo que a él le dolía y que no le gustaba era hablar de él. Nunca le gustó. Y yo aprendí mucho de mi papi en ese aspecto. Pero él ya no iba a volver a caer en el mismo error de preferir sus pensamientos y sus deseos a los pensamientos de Dios y a la voluntad del Padre. Y él a donde iba glorificaba al Señor y contaba lo que había hecho en su vida y en lo que había hecho en los demás también. Entonces lo que te quiero compartir, aparte del poder y de la autoridad, hermano querido, es que en este caminar con el Señor, tú vas a ganar muchísimas cosas, de seguro que sí, pero también vas a perder muchas otras. Y una de ellas, déjame adelantarte, hermano querido, y yo sé que va a doler mucho esto que voy a decir, vas a perder tu reputación. Para el que ha masticado qué es la reputación en un ser humano, sabe lo que pesa. Una casa y un carro no es nada a la reputación. No es nada, nada. Porque a lo que más nos duele es lo que la gente piensa de nosotros. ¿Y qué es perder nuestra reputación? Alejandro, yo no quiero que hablen mal de mí. No necesariamente tiene que ser eso. No necesariamente tiene que ser eso. Pero vas a tener que olvidarte. ¿Qué es perder la reputación? Olvidarte de quién eres y de lo que la gente piense de ti. No hay baluarte más grande para el ser humano que la reputación. Y eso hay que despojarse, eso hay que entregarlo. Y quizás perder la reputación puede ser que ya no obres para hacerte quedar bien. Que hagas las cosas que antes no hacías para que no se burlen de ti o para que no piensen cosas extrañas de ti, sino que tu mismo testimonio, tu misma vida sea de herramienta para que el Señor, si en algo puede usarlo, lo use. Y ya no puedes pensar en ti. Tienes que perder tu reputación para eso. No puedes pensar primero cómo me voy a ver antes de cómo se va a ver el Señor. Eso es lo más importante. Así que, hermanos, si puedes unirte conmigo en oración. Espíritu de Dios, que nunca pese más, Señor, lo que se diga de nosotros que lo que se diga de ti, Señor. Que nunca pese más, Señor, mi nombre al tuyo, papá. Que nunca haya una preferencia mayor, Señor, al miedo de quedar mal por glorificarte a ti, Señor. Si en algún momento yo tengo que saltar para glorificar y manifestar tu gozo, lo voy a hacer. Si en algún momento yo voy a contar un testimonio que quizás va a deshonrar el pulcro y santo nombre que quiero tener enfrente de los hermanos, pues lo haré por la causa de tu nombre y por la glorificación a ti, Señor. Para que tú seas exaltado. Tú cuidas de nuestro nombre, Señor, y aparte ni siquiera es importante ya. Ni siquiera es importante ya. Sí que lo he visto. Sí que lo he visto y sí que lo he vivido. Es un precio duro de pagar, pero la recompensa es mucho mayor. La recompensa es mucho, mucho mayor. Y te doy gracias, Señor, por esa recompensa. Te pido, Espíritu de Dios, que tú pongas de nuevo, que tú pongas valor en cada una de las personas que han escuchado este mensaje. No solo hoy, sino a través de las redes sociales.
A ti que nos miras, este mensaje es para ti y tu nombre no puede perseverar al nombre de Cristo. No puede perseverar. Hay muchas cosas que te has detenido a hacer por cómo vas a quedar, por abrazar a un mendigo, por predicarle a alguien que anda en pecado, por juntarte con personas que son de mal nombre, pero que tú has sentido el peso de sostenerlos, de ayudarlos, de sacarlos de ese lugar de tinieblas a través del poder del Espíritu de Dios. Gracias, Padre, porque tú mandaste a tu Hijo a mostrarnos cómo hacerlo, Señor. Porque tú anduviste con prostitutas, Señor, porque tú anduviste con ladrones, con cobradores de impuestos. Porque a ti no te importó nada, Señor. No te importó nada. No te importó que romanos te escupan. No te importó que religiosos te golpeen. No te importó que fariseos te digan mentiroso. No te importó todo el escarnecimiento que el poder religioso hizo en ese tiempo contigo, por andar con los perdidos, por salvar a los perdidos, por ayudar a aquellos que tienen un corazón contristado, un corazón quebrantado, humilde para poderte recibir, Señor. No que dicen palabras bonitas para quedar bien, sino corazones que están quebrantados, papá. Tú anduviste con ellos. Y tu corazón era por ellos, Señor. Ayúdanos no solo a testificar sobre las grandes obras que tú hiciste, Jesús, sino a vivirlas también, Señor. Que no nos importe perder nuestra reputación. Porque estamos en autoridad. Porque estamos en tu poder. Que Dios nunca nos agarre orando lo contrario a su voluntad. Que siempre estemos buscando, que siempre estemos escuchando y que siempre estemos obedeciendo aquello que tú nos has mandado hacer y decir. Si te tenemos que testimoniar sobre un milagro loco como una fruta gigante, lo haremos para glorificarte a ti, Señor, para mostrar tu gloria, para mostrar tu poder, para mostrar tu fe también. Y si en el transcurso perdemos nuestra reputación, pues que eso sea olor fragante para ti, Señor. Olor fragante para ti, Señor, porque de seguro en las cosas que perdemos también ganamos en el reino. Y lo que más ganamos, más que las 100 cosas que tú nos vas a multiplicar por aquello que perdemos, que es una promesa maravillosa que nos has dado, es que tu nombre se exalta. No hay mayor gloria que esa, que tu nombre se exalte, que podemos manifestar al Cristo vivo aquí en la tierra. Gracias, Señor, por el mensaje que tú has traído, papá, y gracias por la disposición de corazón de cada uno de los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.